Las 11 de la mañana, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarle en esta mañana de domingo 27 de octubre del año 2024. Qué gusto saludarle a través de los micrófonos de la mejor 92.5 FM y también a través de nuestra transmisión simultánea en el canal de YouTube MBS Noticias Monterrey. Le saluda Carlos Campos el día de hoy, invitado de lujo, hablando de un tema que es de suma relevancia para los Estados Unidos, pero también las repercusiones que puede haber derivado de este proceso electoral rumbo a la presidencia, la renovación de la presidencia de los Estados Unidos de América, las repercusiones que puede haber, que ya se están viviendo en algunos estados de la República Mexicana. Saludo con gusto y le doy la más cordial de las bienvenidas a Grisha Retter, analista político, ex portavoz del Partido Demócrata de los Estados Unidos aquí en México. ¿Cómo estás, Grisha? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Carlos, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Feliz domingo. Y pues sí, en efecto, muy emocionados a la expectativa de qué va a pasar en esta elección, pues creo que una de las más importantes en la historia reciente para los dos países. Definitivo para los dos países, aunque de este lado se diga que como que no importa quién gane, quién quede, la realidad es que sí importa y la realidad es que puede haber repercusiones importantes en todos los sentidos, en materia de seguridad, en materia económica, en materia de migración. Pero vámonos con el tema, Grisha. ¿Qué te parece si nos presentas un análisis de dónde estamos parados en estos momentos respecto a los dos candidatos presidenciales, Donald Trump y Kamala Harris? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, cuando se baja Biden de la contienda y se decide finalmente por parte del Partido Demócrata, que pues sería Kamala Harris la candidata por parte de ellos, como viste, seguramente hubo un incremento sustancial en cuanto a las preferencias de voto hacia los demócratas. De hecho, pasamos de estar prácticamente con Trump a la delantera, se volteó la ecuación y de manera que quedó que Harris pues ahora estaría con 5 e incluso 6 puntos porcentuales de ventaja. Esa emoción, ese auge que surgió inmediatamente después de que ella se sube, pues ya se niveló y hoy en día vemos que prácticamente en todos los estados bisagra, que como bien sabes a raíz del colegio electoral en Estados Unidos, es el que define la elección, ni Texas ni California. Son estos 7 estados bisagra, ahora te digo cuáles son, pues notamos que otra vez en todos ellos están prácticamente empatados dentro del margen de error, que generalmente es 3%. Esos estados son Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Y en estos 7 estados están prácticamente 1-1, o sea, no hay diferencia porcentual en preferencia de voto. Sin duda, a nivel nacional todavía se le dan 2 puntos de ventaja a Kamala Harris, pero recordemos que por lo mismo del colegio electoral y que no es una democracia directa, no es un voto una persona, realmente se decide en cada estado quiénes son los electores que finalmente van a ir, van a depositar su voto por los candidatos y son ellos los que deciden quién es el primero que llega a 270 votos electorales, que es lo que a fin de cuentas decide quién gana la elección en Estados Unidos. Hoy en día, si me preguntas, nadie puede saber quién va a ganar. Realmente es una de las contiendas pues más peleadas y más balanceadas creo que hemos visto en los últimos ciclos electorales en Estados Unidos y pues no hay manera de saber realmente quién va a ganar. Ahora bien, en estos estados que nos mencionas, los estados bisagra, Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Arizona y Nevada, entendemos que tanto en estos puntos como en otros estados ya hay una participación muy activa respecto a la votación anticipada. Entiendo que más de 50 millones de personas han ya emitido su voto. ¿Qué nos dice esto? Definitivamente el día de las elecciones va a ser pues una jornada muy nutrida en cuanto a votantes. Es correcto, sin duda, históricamente, de hecho, se han visto récords ya de lo que llamamos una elección avanzada, incluyéndome a mí. Yo ya mandé mi voto siendo alguien que vive, pues gringo, pero vive fuera de los Estados Unidos, pues nos mandan nuestras boletas electorales, las mandamos por correo. Millones de personas sin duda lo han hecho, por ejemplo, en Arizona, uno de los estados más importantes, pues ya emitieron su voto casi 1 millón de personas. Esto es histórico, es algo que no hemos visto ni siquiera en la misma pandemia, en donde pues la mayoría de la gente tenía que hacerlo de esta manera, por temas de que no podían ir presencialmente. Esto que nos dice, pues que hay un cierto miedo de alguna manera de que se pudiera cuestionar nuevamente, generalmente por el lado de los republicanos, como lo hizo Trump en su momento, el que la elección haya sido justa y que no haya habido de alguna manera trampa. Entonces esto nos dice que todos quieren de alguna manera salir a votar lo más pronto posible y también que hay un cierto miedo de qué pudiera pasar entre el día de la elección y el día en que toma posesión quien sea que gane la elección, como sucedió aquel 6 de junio, cuando pues, los seguidores de Trump decidieron un intento de insurrección sobre un gobierno votado y elegido democráticamente. Entonces, creo que esto que notas justamente en tantas personas que han decidido hacerlo temprano es la emoción, la desesperación de que por fin lleguemos a algún tipo de paz electoral y democrática en los Estados Unidos y también un poco de miedo.
Ahora bien, se ha mencionado, como bien lo indicas, en estos momentos, digamos, hay un empate técnico, no se sabe hacia qué lado se pudiera inclinar la balanza. Sin embargo, algunos medios internacionales en Estados Unidos han publicado cierta injerencia en cuanto a las casas de apuestas, en el sentido de que se quiere posicionar la idea de que Donald Trump va en estos momentos a la cabeza. Es definitivo. Y de hecho, la manipulación mediática, sobre todo del lado de republicano, pues ha sido muy fuerte. Justamente estas casas de apuestas indican que la preferencia ya subió hasta más del 65% por el lado de Trump, y sin duda hay personas que creen eso. Y también hay otra manipulación mediática, sobre todo de parte de los chinos y los rusos, pues que tienen ciertos intereses, particularmente del lado de elección de Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los rusos prefieren que en Estados Unidos gane alguien que no va a apoyar la OTAN, que como sabemos le hace cierta contrapresión a los intentos pues de invasión de Ucrania que han llevado a cabo en esta guerra de ya más de 2 años de parte de Rusia contra Ucrania. Entonces a ellos les conviene que gane Trump, porque Trump siempre ha dicho que va a retirar apoyos a la OTAN, lo cual de alguna manera le daría mucha más fuerza a Rusia y este nuevo eje que le llaman los BRICS, que justamente ahorita tienen su sesión allá en Rusia, en donde pues ellos quieren ver una hegemonía americana debilitada y saben que si gana Trump, eso es justamente lo que va a pasar. Entonces, definitivamente, tanto internamente en Estados Unidos como a nivel global internacional, pues hay una manipulación mediática y como sabemos, eso tiene una gran injerencia sobre las elecciones y las preferencias electorales. Ahora ¿qué tanto puede influir, qué tanto puede pegar este tipo de informaciones, este tipo de contenidos que se posicionan en los medios o que se posicionan en las redes sociales? Muchísimo. Recordarás incluso que se le atribuye generalmente a este tipo de desinformación o manipulación mediática lo que a fin de cuentas le dio el gane a Trump en su momento cuando contendió contra Hillary. De hecho, hay una gran película justamente que habla sobre este tipo de manipulación, y sabemos también pues, que no saben discernir realmente el electorado americano sobre cuál de esta información es real, verdadera y cuál es falsa. Entonces, de que puede influir muchísimo, y por más que las redes en su momento trataron de tomar acciones para limitar este tipo de desinformación en las redes sociales, incluyendo X o Twitter y Facebook, pues recientemente con la toma de Musk en una de las redes de información social, redes sociales más importantes del mundo, pues Musk obviamente siendo alguien que es pro-Trump, de alguna manera ha liberalizado sobre todo esa desinformación, y pues el mismo Zuckerberg también ya ha salido a decir que los medios o el gobierno trató de limitar y controlar lo que ellos podrían publicar en su momento, y que también ha liberalizado eso. Entonces, si hace 4 años estábamos mal y hace 8 años más, pues hoy estamos realmente muy mal en tema de la libertad de desinformación que se puede publicar en esos medios. Ahora bien, Grisha Reter, como bien lo comentas, en estos momentos hay esta incertidumbre, las encuestas no favorecen en estos momentos a nadie, digamos, hay un empate técnico y en dado caso que se llegue a favorecer a uno de los candidatos, estamos hablando de un margen mínimo de diferencia, en el sentido de que está dentro de este margen de error que puede existir en estas encuestas. Sin embargo, desde tu punto de vista, esta incertidumbre se podría prolongar incluso hasta después de que concluya este proceso electoral. Incluso el propio candidato republicano Donald Trump ya ha declarado que él no va a aceptar, no va a reconocer los resultados si no le favorece. Es correcto, y no esperábamos mucho menos. Sabemos que sí se mueven los republicanos, particularmente los trumpistas, pero digamos que ya se puso la vacuna, sí, ya amenazó, y con lo cercanas que están los votos, justamente, pues de alguna manera, recordemos que en algunos estados, si el margen de votación está por debajo de 1 a 3%, eso hace lo que llaman un automatic triggering de un reconteo de votos, e incluso como fue en su momento en el caso de Bush, cuando el gane se lo dio a la Suprema Corte de Justicia, decidiendo quién finalmente había ganado en Florida, pues también es algo que pudiera pasar aquí, particularmente en algunos estados bisagra. Entonces va a estar muy cercana la votación, sin duda se va a cuestionar otra vez la integridad del sistema electoral de los Estados Unidos, y Trump generalmente y los republicanos son los que se agarran de ese tipo de tácticas para poner en cuestión la democracia americana y de alguna manera no aceptar el resultado de los votos. Yo dudo mucho que el 5 de noviembre sepamos quién ganó la elección. Seguramente quedarán muy cerca de los 270 y dentro de pocos puntos porcentuales será el ganador, lo cual llevará pues a cuestionar de los dos lados. Seguramente habrá algo que pudieran cuestionar en un estado o en otro, particularmente en Georgia, posiblemente en Arizona, y el estado más importante es Pensilvania. Hablamos siempre de una pared azul en donde si los candidatos ganan cierto número de estados, en este caso Pennsylvania,
en Michigan y Wisconsin, pues que el que gana esos tres prácticamente gana la elección. Creo que eso reduciría sin duda el cuestionamiento que pudiera hacerse, pero también está tan cercano en esos estados. Por ejemplo, en Wisconsin están con una diferencia de un punto porcentual, y en Pensilvania, uno de los más importantes, pues creo que Harris lleva solamente 2 puntos porcentuales, que incluso pues está dentro de ese margen de error. Bien, pues interesante el análisis. ¿Qué te parece, Grisha? Si después del corte analizamos los perfiles de los dos candidatos presidenciales, pues para ver cuál es el perfil que más le conviene a nuestro país, a los mexicanos, tomando en cuenta los aspectos económicos, los aspectos de seguridad, los aspectos de migración. ¿Te parece? Lo hablamos después de la pausa. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos al corte, volvemos con más información y con más de este tema que le vamos a estar presentando en los próximos minutos. No le cambie. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en su programa Retos, transmitiendo a través de la mejor 92.5 FM y a través de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Estamos conversando con Grisha Retter, analista político, ex portavoz del Partido Demócrata de los Estados Unidos en México. Grisha, te comentaba hace unos momentos acerca de estos dos perfiles, de estos perfiles que existen. Por un lado, vemos al candidato del Partido Republicano, Donald Trump, 78 años de edad, empresario, político, polémico, con un enfoque nacionalista, con una política de América primero, que ha destacado y ha generado N cantidad de comentarios respecto a México. Por el otro lado, vemos a Kamala Harris, 60 años de edad, Partido Demócrata, vicepresidenta de Estados Unidos, senadora, un enfoque progresista, apoyado temas como la reforma migratoria, entre otros. ¿Cómo los ves? ¿Cuál es el análisis a cada uno de ellos? ¿Cuáles son los puntos positivos, los puntos negativos que pudieran generarle algún beneficio a nuestro país? Excelente pregunta. Mira, primero que nada debemos entender que a los americanos en general, y particularmente a los dos candidatos, la realidad es que lo que pase o deje de pasar en México les tiene sin preocupación alguna, más allá de los dos puntos fundamentales que les atañen. Uno es el tema migratorio, que obviamente México está altamente involucrado en ese, y el otro es el tema del fentanilo, que también México tiene una participación muy activa. Entonces, no creamos que de alguna manera el candidato que gane va a tener como prioridad realmente lo que suceda con México. Ahora, por el lado de Trump, pues Trump sabemos muy bien cuál es la opinión que tiene tanto de México como de los mexicanos. Nos llamó violadores, narcotraficantes, delincuentes y personas no deseables, y sabemos también que ha amenazado con hacer una gran redada de deportación. Quiere deportar 11 millones de personas de Estados Unidos, obviamente a México, sean o no mexicanos. Eso es bien importante dejarlo claro también. Ahora, Trump, pues teniendo esa opinión, obviamente de alguna manera ya amenazó incluso hacerle presión al Estado mexicano por el tema del fentanilo. Es decir, ya amenazó e incluso preguntó a sus dirigentes militares qué opciones habría incluso de mandar misiles a México para atacar directamente a los grupos de narcotraficantes que operan en nuestro país. Esto por un tema populista de que se mueren entre 100 y 150,000 americanos anualmente por el tema del fentanilo, y como sabemos, pues a México llegan precursores de fentanilo de China, y en China los producimos y después los distribuimos en los Estados Unidos. Entonces, esto es un punto muy álgido entre la relación de México y Estados Unidos. Y otro punto adicional es la batalla comercial entre los Estados Unidos y China, y la participación que tiene en eso el mismo México. Recordemos que en junio de 2026 está sujeto, si no a renegociación, a reafirmación, el tratado, el TEMEC que tenemos actualmente entre los tres países, y obviamente ese es un punto sustancial que Trump ya ha usado en el pasado, la última vez que fue presidente, pues para obligar de alguna manera a México a hacer cosas que no quería bajo amenazas de aranceles, y nos llevó a la renegociación del TEMEC. Entonces, ¿qué pasa? Pues que seguramente Trump utilizará nuevamente esa oportunidad, si llega a la presidencia, para obligar a México a hacer cosas que no queremos. ¿Y qué me refiero con eso? Pues que creo que la presidenta Sheinbaum claramente ha dicho que no desea declararle la guerra o reiniciar una guerra con los cárteles, que va a buscar otras maneras de llevar seguridad a México y por ende también la repercusión en Estados Unidos. Y creo que Trump, pues de alguna manera, haría presión económica para forzar al Estado mexicano a que sí tome acciones mucho más contundentes contra los cárteles. Eso es básicamente lo que sucedería con Trump, tanto tema migratorio como seguridad, y con una relación posiblemente un tanto antagonista, al menos si no ve acción de parte del Estado mexicano con respecto a los cárteles. Hasta ahí vamos con el tema de Trump. Mira, precisamente agregaríamos el tema económico, y lo aterrizo específicamente en el estado de Nuevo León, en donde recientemente,
como todos sabemos, se iba a instalar la planta de Tesla aquí en el estado de Nuevo León, específicamente en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. De pronto, el dueño de esta armadora de vehículos eléctricos, pues dice, ¿saben qué? Se detiene esta inversión. Vamos a esperar quién resulta el ganador ante esta amenaza que lanzó el candidato Donald Trump de imponer aranceles, impuestos importantes a los vehículos fabricados en otros países como México y que ingresaran a Estados Unidos. Es correcto. Y esa amenaza justamente se extiende no solamente al tema de Tesla, sino a todos los coches extranjeros, los coches chinos que pudieran llegar a producirse aquí. En el caso de Tesla, obviamente es una empresa americana, sabemos que es de Elon Musk, pero sin duda esa incertidumbre que genera el no saber quién va a ganar y qué posturas va a tomar, sobre todo con el tema de exportar vehículos construidos aquí en México hacia los Estados Unidos, es importantísima y por eso esta decisión de tener la fabricación. Ahora, ¿por qué hizo esto Trump? Porque Trump sabe perfectamente que el mercado mexicano está invadido de coches chinos. Sabemos que ahora China ya es el primer proveedor de autos en México, viniendo todos de un país, no una sola marca, pero sin duda de un solo país. Y también sabe que ya ha habido pláticas de abrir plantas de coches chinos en México, porque eso le permitiría a los chinos entrar a la hora de que están fabricados en México al mercado norteamericano, al mercado de los Estados Unidos, que hasta cierto punto ha mantenido un cierto nivel de proteccionismo, impidiendo que puedan entrar a competir pues estos coches chinos baratos, ¿no? Entonces, pues las repercusiones de estas palabras y de las amenazas de Trump sin duda ya están atacando. Y recordemos también que México está en una situación muy peculiar en cuanto a China o el sándwich entre China y Estados Unidos. La balanza comercial a raíz del TEMEC amplió todavía los beneficios para México por encima de los Estados Unidos. Pero ¿qué hace México? En vez de tomar esos beneficios, esas ganancias que saca el país en la balanza comercial y reinvertirlas de alguna manera a comprar productos de Estados Unidos, lo que hace México es que se voltea y los compra de China. Entonces, realmente se está beneficiando China incluso de la balanza comercial positiva para México, y esto obviamente es algo que Estados Unidos lo tiene muy, muy descontento y que posiblemente, insisto, repercuta en esta renegociación o esta reafirmación del tratado del TEMEC. Muy bien, es decir, habría mayores efectos negativos de llegar a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump que Kamala Harris. Seguramente será el caso porque, insisto, Trump sigue teniendo un sentimiento de que no es justo, de injusticia en cuanto a la relación comercial binacional. Insisto, la última vez nos obligó a renegociar el NAFTA porque sentía que Estados Unidos tenía una desventaja en la balanza comercial. Esa desventaja se ha ampliado después de la renegociación del TEMEC, y encima de eso nuestra relación comercial tan cercana con China, pues de alguna manera antagoniza todavía más la relación. Entonces, sin duda, lo que emprenda Trump en cuanto a esta relación comercial podría ser posiblemente más antagonista, además de que pues elevaría aranceles, posiblemente afectando, sin entenderlo él, más al pueblo americano, pero sin duda reduciría la compra de productos mexicanos en Estados Unidos, y eso sin duda nos va a afectar a nosotros también. Ahora bien, Grisha, ¿cuál será el papel que van a jugar los migrantes, la comunidad hispana allá en la Unión Americana durante este proceso electoral el 5 de noviembre? Sin duda se han dado cuenta ya los dos partidos en los Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, que el voto hispano es importantísimo, pero no podemos meter al voto hispano a la misma bolsa. Esto es algo que ya también los republicanos se han dado cuenta, que es que la primera generación de descendientes de mexicanos, hablemos de mexicanos nada más, olvidémonos de los demás latinoamericanos, de mexicanos nacidos allá, tienden a irse más al centro derecha. Es decir, una vez que nacieron allá, se criaron allá, ya se sienten más gringos que las conexiones que pudieran tener con sus antecesores, sus papás, el país natal de sus papás, que sería México. Entonces, estamos viendo un movimiento bastante fuerte de estos descendientes de mexicanos que nacen allá y se crían allá. Estamos viendo que se alinean mucho más con los intereses de los republicanos, y esto es algo que ya están de alguna manera capitalizando el partido republicano. El partido demócrata obviamente sigue hablando con los recién llegados, con los recién migrantes y aquellos que están buscando un camino hacia la legalidad, un camino hacia la residencia y eventualmente la nacionalidad en los Estados Unidos. De ahí que han hecho bastantes esfuerzos justamente para facilitar los procesos de migración, tanto de asilo como los indocumentados, que ya llevan tiempo allá, para que encuentren un camino rápido hacia la ciudadanía y eventualmente, obviamente, agregar un número sustancial de votos que sin duda le beneficia a los demócratas. Entonces, es una pelea de alguna manera por la conciencia y por el alma de los latinoamericanos, particularmente los mexicanos, que es el grupo que más importa en los Estados Unidos,
y pues sin duda se han dado cuenta que hay diferentes sectores, diferentes intereses y pues creo que sí va a ser una batalla bastante fuerte por eso, porque además sin duda es la minoría más importante en Estados Unidos, una minoría que crece más y que, insisto, conforme baja la migración y aumentan los que han nacido ya y criado en Estados Unidos, pues va a ser un cambio sustancial en sus preferencias electorales. No, y claro que les importa a los candidatos. Veíamos recientemente a Donald Trump, incluso de guadalupano, ¿no? Enarbolando pues este símbolo de la religión católica, pero muy identificada con los mexicanos y con Latinoamérica en general. ¿Cómo has visto este proceso de campañas? ¿Cómo has visto a Donald Trump? ¿Cómo has visto a Kamala Harris, crítica a Donald Trump, tratando de generar empatía, pero al mismo tiempo enérgico en sus comentarios y sus críticas? Pues mira, Trump realmente se reduce siempre a lo mismo, habla de mal de otros, realmente no es muy congruente en su forma de hablar, simplemente habla de cosas del pasado, habla con una secuencia de palabras que la verdad es que la mayoría de la gente no entiende, no sabe de qué está hablando, simplemente habla de él. Él no habla sobre los americanos, no habla sobre el mundo, él habla simplemente de su experiencia y de lo que a él le interesa. Entonces, pues Trump se enfoca simplemente en temas de migración, se enfoca en los temas que sabe que los demócratas de alguna manera no han dado resultados, el tema del fentanilo y obviamente el tema de la economía. Ahora, ese es un tema importante. Trump habla de la economía a pesar de que Estados Unidos está mejor que nunca. O sea, el Dow Jones Industrial, los mercados están en los puntos más altos, el desempleo está en los puntos más bajos. Sin duda, lo único que de alguna manera ha afectado a la población americana en este momento en cuanto a eso son precios de costo de vida, es decir, víveres, insumos básicos y precios de vivienda. Los dos han aumentado sustancialmente y en los dos casos Trump le ha echado la culpa a la migración, que realmente no tiene nada que ver con el incremento de precios. Es un tema de inflación a raíz de todo el dinero extra que se imprimió, pues a raíz de la pandemia que necesita varios años para salir del sistema y creo que hasta eso Biden ha hecho las cosas bien en ese sentido y muestra está en la fuerza de la economía. Ahora, en el caso de Kamala Harris y los demócratas, pues ellos hablan sobre los puntos que realmente le importan a la población de los Estados Unidos más allá del dinero. Esos son los temas sociales. Ella se enfoca en los derechos de la mujer. Sabemos que Trump quiere, junto con Vance, prohibir el aborto a nivel nacional, algo que más del 70% de las mujeres y la población de los Estados Unidos está en contra, pero ellos se enfocan mucho en ese tema y sin duda van a querer a través del proyecto 2025 querer impulsar el prohibir los derechos de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo y lo que sucede en él. Kamala también ha hablado mucho de la democracia y las instituciones, sabiendo que Trump pues está buscando reducir, al igual que ocurrió en México, concentrar el poder de la democracia o del gobierno en un solo poder, en este caso ejecutivo, al igual que en México, y pues seguramente es algo que los demócratas tienen miedo de que ocurra porque reduciría otra vez la democracia, una de las democracias más estables del mundo. Temas de inflación, salud y medicina, acceso a medicamentos, el tema de la insulina, el poder tener seguros mucho más baratos. Recordemos que está el Affordable Care Act o el Obamacare, como le decían, pues que algo Trump ya ha amenazado con eliminarlo y es algo que le trae muchos beneficios a millones y millones de americanos, más de 50 millones de americanos. Costo de vivienda, acción climática, violencia armada y reformar la inmigración, que fue un esfuerzo bipartidista que participó Kamala y a pesar de que fue bipartidista, pues Trump solito decidió echarlo abajo y convenció a sus senadores para que no votaran por él. Entonces, esos son los temas que más le importan a la campaña de Harris y como verás, pues realmente México toma una posición bastante baja en toda esa lista de intereses. Ahora bien, Grisha, ¿por qué entonces vemos este crecimiento que ha tenido el candidato republicano Donald Trump en el sentido de que incluso cuando estaba frente a Joe Biden, ya las encuestas lo veían muy por encima de Biden, a tal grado que tuvo que venir este cambio en cuanto al candidato presidencial? Sí, realmente el aumento de Trump, no diré que es tanto un aumento de Trump, sin embargo, recordemos que hay una población significante de los Estados Unidos que están en medio, que no están seguros, ni son muy republicanos, ni son muy demócratas, necesitan que se les convenza. Al principio creo yo que cuando entró Kamala Harris a la contienda, pues sin duda fue un entusiasmo, sobre todo de parte joven, que se dio cuenta que ahora sí había un candidato que tiene 60 años, pues un candidato que de alguna forma los entendía un poquito más. Recordemos que hay millones y millones de votantes nuevos que por primera vez pueden votar en esta elección y no se sienten identificados con personas de 78 o 80 años. A la hora que entra Harris, en comparación a Trump, pues ella se ve joven,
E insisto, pues eso fue lo que trajo a un auge. Ahora, habiendo pasado esa emoción inicial, creo que conforme han avanzado las dos campañas, hay muchas personas que estaban en el centro que todavía no están convencidas de que Kamala Harris puede hacer algo con el tema migratorio, que es de suma importancia para muchas personas en Estados Unidos, sobre todo a lo largo de la frontera. Y estas personas, pues creo que como buenos americanos que son lo que llamamos single issue voter, es decir, electores que solamente se van por un tema que les importa, cuando es migración ese tema, creo que Kamala no ha logrado convencer a nadie de que realmente tiene una solución para arreglar el problema en la frontera, y es por eso que vemos otra vez que ha habido una subida relativamente sustancial en cuanto a preferencia de voto para Trump. Perfecto, interesante el análisis que nos estás compartiendo, Grisha. Ritter, vamos a una pausa, no sin antes, pues invitarlo a que se comunique con nosotros. Estamos abiertos a la discusión, al debate, @Carlos Campos, _S1. Déjenos sus comentarios en esta transmisión de YouTube. Vamos a la pausa y volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta transmisión de nuestro programa Retos, ya en la recta final de este espacio. Le agradecemos a todas las personas que están en sintonía de la mejor 92.5 FM o bien a través de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Estamos conversando con Grisha Ritter, él es analista político y por supuesto le compartimos los puntos de vista, le agradecemos los puntos de vista que nos ha estado compartiendo a lo largo de los últimos minutos. Hablamos de que en estos momentos está en la incertidumbre en los Estados Unidos. Hay algunas casas encuestadoras que tienden a favorecer ligeramente a un candidato sobre el otro, pero pues en estos momentos no sabemos cómo van las cosas. ¿De qué va a depender? ¿Hacia qué lado se inclina la balanza en estos días que parecen ser claves y determinantes para el proceso electoral en la Unión Americana? Grisha. Claro, pues definitivamente estamos ya al final de esta contienda, nos quedan 8 días para la elección. Depende del estado bisagra, cada estado tiene un cierto tema que les interesa o les atañe o les importa más que otros. Por ejemplo, Arizona es un estado fronterizo y ahí el tema de la migración es lo que más importa. Hoy en este momento Trump lleva una ventaja de 1 punto porcentual y justamente es de todos los temas que de alguna manera les afectan, migración es el que más importa en Arizona. En Georgia es un tema más de la población negra de Estados Unidos. Ahora, hemos visto un cambio sustancial de preferencia de voto de parte de la población negra, dependiendo de la encuestadora a la que veas. La intención de voto históricamente de los negros, sobre todo en Georgia, hacia el Partido Demócrata había sido incluso por encima del 90%. Hoy estamos viendo 78%. Es decir, hay un desgaste sustancial de preferencia de voto hacia los demócratas. ¿Por qué? Porque los demócratas tienden a prometer cambios tanto en seguridad como en derechos para la población negra, pero la realidad es que nunca logran alcanzarlo de la manera en que la población lo espera. Entonces, es por ahí que ese deterioro en intención de voto. Entonces, Georgia es un estado con una población negra bastante importante y ellos, pues, de alguna manera, en este momento están mostrando, pues, una falta de interés e incluso un cambio hacia los republicanos. En el caso de Michigan, ahí el tema son una población sustancial de árabes y como sabemos, el tema de Gaza, el tema de que el gobierno demócrata, pues, realmente no ha hecho nada para ayudar a los palestinos y este genocidio, como le llaman algunos en Gaza, y ha seguido apoyando sin cuestionamiento alguno al Estado de Israel. Eso es porque una postura de Estados Unidos, independientemente del partido, pues siempre van a apoyar a Israel. Pero creo que el mundo de alguna manera, y muchos demócratas le han hecho presión a Kamala Harris de que tome una postura y de alguna manera le ponga un hasta aquí a Israel. Y aunque dicen que quieren que esa guerra termine, la realidad es que siguen aprobando fondos para Israel en cuanto a armamento se refiere. Y pues obviamente los árabes están muy enojados en el estado de Michigan, bisagra e importante, por todo esto que está pasando. En Nevada el tema son los latinos, son los descendientes de mexicanos en gran parte, somos la mayoría ahí, habrá otras nacionalidades, pero realmente la que importa son los mexicanos, y ahí el tema pues es qué vas a hacer por nosotros latinos. ¿De verdad tú, Trump o Kamala, vas a ayudar a nuestros migrantes que quieren un camino hacia la residencia y eventualmente ciudadanía, o vas a permitir que realmente hagan redadas de familias que ya llevan generaciones, aunque sean indocumentados en Estados Unidos, contribuyendo a la economía local? Ahí ese es un tema muy importante. En Carolina del Norte, pues realmente es un estado que ha sido generalmente pro-Trump, es un estado conservador, y aunque están ahorita 1-1, están con una diferencia de 2 puntos porcentuales con ventaja para Trump, pues realmente hay muchas personas que todavía están ahí indecisos. En Pennsylvania es un tema de gente, de blancos, es un tema de polacos. Hay una gran población de polacos en Pennsylvania. ¿Y por qué importa Polonia?
porque Polonia se siente amenazada por Rusia. Entonces, los polacos sí quieren que de alguna manera se apoye a la OTAN, se haga un contrapeso contra Rusia y que Rusia no decida de repente, como lo hizo con Ucrania y como lo está haciendo con otros países en esa región, pues que llegara otra vez a amenazar a Polonia. Polonia quiere una OTAN fuerte y saben que solamente eso lo van a lograr con los demócratas en el poder. Y finalmente, pues tenemos a Wisconsin, que es un estado que está en mitad y mitad. Realmente ahí les importan más los temas del fentanilo, les importa más el tema de la economía, y ahí es en donde pues no sabemos realmente de qué lado se va a ir. Pues interesante. Nos hacía referencia en estos momentos sobre ciertas ventajas en estos estados bisagra. ¿Cómo pintan las cosas en estos 7 estados en estos momentos respecto a estos datos que van surgiendo de la votación anticipada? Pues justamente lo que te comentaba, en todos ellos, realmente hay 3 estados en donde está realmente empatada la contienda, en Georgia, en Nevada y en Wisconsin está completamente, o sea, no hay muchas encuestas realmente que muestren ventaja para uno u otro. En todos los demás estados, pues Trump tiene la ventaja en Arizona, tiene la ventaja en Carolina del Norte, insisto, estados del sur de los Estados Unidos, mucho más conservadores, más republicanos. Pero en todos ellos, en ninguno, hay una diferencia de más de 2 puntos porcentuales. El margen de error son 3 puntos porcentuales. Ahora, también recordemos que quien gane el estado, en la mayoría de los estados en Estados Unidos, con excepción de 2, el partido que gane, todos los electores van a votar por ese candidato. Y estos son estados bien importantes porque Arizona tiene 11 votos electorales, Georgia tiene 16, Michigan tiene 15, Nevada 6, importantísimo, Carolina del Norte 16 y Pensilvania 19. Entonces, el impacto que pueden tener estos 7 estados bisagra sobre la posibilidad de ganar la elección es básicamente absoluto. Todos los demás están básicamente empatados. Hay tantos estados rojos como hay estados azules y los que van a definir la elección sin duda son estos. Y es por eso que se enfocan tanto las campañas electorales en solamente esos estados. Tú no ves que vaya ni Trump, ni Trump va a Texas, ni Kamala Harris va a California. Ellos se enfocan en los estados que importan. Pues justamente son estos 7 estados bisagra. Grisha, ¿qué tanto repercute el hecho de que sea una candidata mujer, de que haya una posibilidad de que una mujer llegue a la presidencia de la República en el caso de Kamala Harris? Pues mira, si me hubieras preguntado antes de que Obama llegó a la presidencia, que justamente cambió el escenario, que ya no es un tema ni de raza ni de género, te hubiera dicho pues que eso hubiera tenido cierta implicación. Pero hoy en día creo que ya Estados Unidos en su mayoría trascendió el tema del género o de raza. En este caso, obviamente, con Kamala Harris, no es solamente el que sea mujer, es que además representa 2 minorías. Entonces, lo único que le faltaría a Kamala es que dijera que es gay, entonces sí tendríamos todo bajo un solo candidato, pero claramente no es el hecho. Sin embargo, sí creo que ya no tiene una repercusión como lo hubiera tenido en el pasado el que sea mujer. Creo que al igual que en México, no tuvo tanto impacto ese tema. Sí hay muchas personas, claro, del lado demócrata que estarán felices de que llegue una primer mujer a la presidencia, pero al igual que sucedió en México, pues la fiesta que se le hizo al hecho de que fuera una mujer se minimizó porque hay tantos otros temas que nos preocupan que quién o qué género tiene él o la presidente del país. Entonces, igualmente sucede en Estados Unidos, hay muchos temas que preocupan, el tema mundial, el tema de que Estados Unidos esté invirtiendo billones de dólares en guerras de otros países que en nada le importan realmente a la población de Estados Unidos. Y cuando ven los americanos que el gobierno, el Estado va y le da dinero a tantos otros países para ayudar, mientras que hay millones de personas que en Estados Unidos se están muriendo de hambre, que no tienen dónde vivir, que los están sacando de sus casas y que además están muriendo por tema de drogas y el gobierno no hace nada para ayudarlos y en vez de eso prefiere gastar sus millones en armamento y en otros países, pues es algo que realmente les preocupa mucho más de cuál sea el género del o la candidata. Perfecto, Grisha. Pues me dio muchísimo gusto saludarte. Muchísimas gracias por este tiempo, por aceptar esta entrevista. No me gustaría despedirme sin antes tener un mensaje final de tu parte y sobre todo un análisis final en el sentido de que qué tendrían que hacer los candidatos para llevarse la victoria. Mira, te lo dejo con el siguiente mensaje. Realmente lo que puedan ya hacer a estas alturas es muy poco. Realmente es más un tropiezo mayor que de alguna forma le pudiera dar una desventaja a uno o al otro. Pero realmente, con excepción de eso, no hay mucho que puedan hacer a estas alturas. Más bien te diría que mi respuesta hacia cuál es el mejor presidente en Estados Unidos va a depender de la cachucha que yo me ponga. Si me pongo mi cachucha de gringo, te diría que pues yo prefiero que sea Kamala Harris. La verdad es que tiendo hacia el lado demócrata. Creo que los temas sociales, derechos y libertades fundamentales personales son importantísimas y creo que a lo largo eso es lo que le va a convenir más a Estados Unidos. Además, sin duda, creo que es una persona mucho más balanceada en cuanto al respeto a derechos e instituciones. Sin embargo, si me pongo mi cachucha de mexicano, siendo binacional,
te puedo decir que creo que pudiera convenirnos un poco, sobre todo aquellos que estamos en la clase media, media alta en México, pues que llegara un gobierno que de alguna forma le va a hacer presión al Estado mexicano para que tome acción contra la falta de seguridad, la inseguridad, los cárteles de drogas que hay en México, y eso pudiera repercutir un beneficio para nosotros como mexicanos, pues quizás que no somos del partido actualmente en el poder en México, pues que quisiéramos ver un poco más de acción de parte del Estado, y creo que por intereses comunes entre la clase media alta en México y los intereses de salud, de fentanilo y de seguridad de inmigración de Estados Unidos pudiéramos compaginar, y desde esa perspectiva nos convendría un poco más quizás que ganara un Trump. Perfecto, muchísimas gracias. Grisha Retter, analista político, ex portavoz del Partido Demócrata de los Estados Unidos en México. Gracias por el comentario y gracias por estar aquí. Un gusto, Carlos, que estés muy bien. Gracias, muy buenos días. Gracias también a usted, lo esperamos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde con toda la información en MBS Noticias Monterrey. Buenas tardes.